Padres, ¿qué creen sus hijos que están escondiendo de ustedes? Mi hijo de 14 años cree que es un maestro del engaño. Pero no tiene idea de que yo sé sobre su canal secreto de YouTube. Lo descubrí por casualidad, mientras limpiaba su habitación y encontré un recibo arrugado de un micrófono de $300. Al principio, me enfadé. Acabábamos de hablar sobre gastos responsables. Pero antes de confrontarlo, decidí investigar. Esa noche, después de que se fue a dormir, revisé el historial del navegador. Y ahí estaba. Un canal de videojuegos con 50.000 suscriptores. Mi hijo callado e introvertido, que apenas hablaba en las cenas familiares, era absolutamente carismático frente a la cámara, haciendo chistes y entreteniendo a miles de personas. En lugar de ponerle fin, decidí fingir que no sabía nada y apoyarlo en secreto. Cada vez que decía que iba a estudiar a la biblioteca, yo sabía que en realidad estaba grabando vídeos en el sótano. Yo hacía ruido a propósito en el piso de arriba para obligarlo a regrabar, enseñándole paciencia. Cuando se quejaba del ruido de fondo arruinando las grabaciones, le sugería insonorizar su cuarto para mejorar la concentración en los estudios. Empezó a pedir cosas extrañas. Cartulina verde, aros de luz, una mejor webcam. Cada vez, le pedía que presentara un plan detallado de cómo ese material escolar mejoraría sus notas. Las presentaciones se volvieron cada vez más elaboradas. Incluso hizo un PowerPoint explicando cómo una mejor iluminación lo ayudaría a leer los libros con más claridad. ¿La mejor parte? Cada vez que publicaba un nuevo vídeo, yo lo veía inmediatamente. Mi hijo se sentaba a la mesa y comentaba casualmente lo difícil que estaba la tarea. Y yo sabía que había pasado 3 horas intentando vencer al jefe final de Elden Ring. Se volvió creativo con las excusas. Una vez dijo que necesitaba unirse al club de debate para mejorar su oratoria. En realidad, estaba practicando sus comentarios para el canal. Cuando ganó el premio del mayor progreso en oratoria en la escuela, tuve que contenerme. Las cientos de horas comentando videojuegos le habían dado más confianza que cualquier club. Un día, dijo que necesitaba una silla nueva porque le dolía la espalda. Dolor de tanto estudiar. Yo sabía la verdad. Acababa de alcanzar los 100.000 suscriptores y hacía transmisiones más largas. Le compré una silla gamer, pero la llamé silla ergonómica de estudio para mantener la farsa. El punto de quiebre fue cuando lo escuché hablando por teléfono con un amigo. Siento culpa por mentirles a mis padres, dijo. Pero ellos nunca entenderían. Mi papá probablemente solo me daría un sermón por perder el tiempo con juegos. Eso me golpeó. Mi hijo estaba construyendo algo impresionante. Y tenía miedo de que yo no lo entendiera. Así que elaboré un plan. Creé una cuenta anónima y me convertí en su mayor fan. Siempre el primero en comentar sus vídeos, dejaba retroalimentación detallada. Como desearía poder hacerlo en persona. Empezó a mencionar a este seguidor misterioso en sus vídeos, agradeciendo el apoyo. Entonces llegó su vídeo más grande, 1 millón de suscriptores. Hizo una transmisión en vivo para celebrarlo. Y fue ahí cuando solté la bomba. Doné $500 con el mensaje: felicidades, hijo. La próxima vez que necesites mejor iluminación para estudiar, solo tienes que pedirlo. Con amor, papá. La transmisión quedó en silencio. Solo miró la pantalla, con la boca abierta. Y entonces, frente a 1 millón de suscriptores, mi hijo callado y reservado rompió en llanto. Mi papá vio todo este tiempo, susurró. Lo escuché correr escaleras arriba hacia mi oficina. Cuando entró, aún llorando, me giré en la silla usando una camiseta con el logo de su canal, que había mandado a hacer en secreto semanas antes. Tenemos que hablar sobre ese micrófono de $300, ¿verdad?, dije sonriendo. Se lanzó a abrazarme, pero se detuvo a mitad de camino. Espera. Todo ese ruido, la idea de insonorizar, las sugerencias, ¿fuiste tú? Por supuesto, me reí. ¿Crees que no te oía maldecir por morir con Malenia a las 3 de la mañana? Yo te crié. Yo sé lo que es la furia gamer. Hoy transmite desde un setup profesional en su cuarto. Ya no hay más secretos. La semana pasada, llegó a los 2 millones de suscriptores. Ese recibo de $300, el que lo empezó todo, lo mandé a enmarcar. Está colgado encima de su setup, firmado por los dos. La mejor inversión de mi vida. Cuando llegó a los 2 millones de suscriptores, empezó a cambiar. Al principio pensé que era solo el crecimiento natural de alguien que conquista una audiencia mayor. Más responsabilidad, más presión. Pero no. Era otra cosa. Algo que, como padre, no quería ver, pero que se volvió imposible de ignorar. Comenzó con el ego.
Pequeñas cosas. Corregía mi forma de hablar como si yo interfiriera en su marca personal. Decía que mis chistes eran cringe y me pedía que no comentara más en sus vídeos con mi cuenta anónima. Es raro, papá. Me hace parecer infantil. Eso dolió. Era el mismo chico que lloró en vivo cuando descubrió que yo lo apoyaba desde el principio. ¿Y ahora me llamaba vergonzoso? Luego vino la indiferencia. Pasaba junto a mí en la casa como si fuera un huésped. Se encerraba en su cuarto por días, solo bajaba para agarrar comida que yo cocinaba, todavía intentando mantener algún tipo de conexión. Y cuando intentaba preguntarle algo simple, como cómo fue la transmisión, respondía con un monosílabo o con un estoy ocupado, hablamos después. Pero nunca hablábamos después. El colmo fue cuando una empresa de tecnología me llamó. Querían confirmar si yo era realmente el titular legal de la cuenta bancaria vinculada al canal. Me sorprendió. Mi nombre ya no debería estar involucrado. Y fue ahí que descubrí que usaba mi número de identificación y mi nombre para firmar contratos, abrir cuentas, recibir pagos. Todo sin avisarme. Lo confronté en el acto. ¿Usaste mi nombre para firmar un contrato con un patrocinador? Pregunté, sosteniendo el papel impreso, con las manos temblando de rabia e incredulidad. Me miró como si estuviera exagerando. Papá, no entiendes. Era más fácil así. Necesitaba agilizar las cosas. Es solo papeleo. Papeleo que puede dejarte endeudado, o meterme a mí en listas de morosos. Deberías estar feliz por mí, ¿no eras mi mayor fan, o todo era solo control disfrazado de apoyo? Eso me destruyó. Había cruzado la línea. Ya no era el padre orgulloso que lo impulsaba, ahora era un obstáculo, alguien anticuado, una pieza vieja del engranaje que él quería desmontar. En los días siguientes, me evitó por completo. Solo hablaba con abogados, agentes, gente que llegaba aquí con trajes y maletines. La casa se volvió un estudio, y yo, un intruso. Y lo peor, contrató a un editor. Un community manager. Un gerente de marca. Todo eso con apenas 15 años. Y para completar, decidió emanciparse. En la audiencia, lo dijo con todas las letras, mi papá es una buena persona, pero no entiende mi mundo. Quiero la libertad de crecer sin necesitar su aprobación. Me quedé ahí sentado, en silencio, escuchando eso con los ojos llenos de lágrimas. El juez firmó. Y él salió de la sala con una sonrisa. Ni siquiera me miró. Pasé días callado. No comía. No veía nada. Solo me quedaba ahí, en el mismo escritorio donde él me había encontrado llorando de gratitud meses antes. La camiseta con el logo del canal aún colgaba en la puerta. Pero ya no era parte de nada de eso. La gota que colmó el vaso fue cuando fui a limpiar su cuarto, el que oficialmente me había cedido. Encontré un cuaderno viejo, escondido detrás de un mueble. Era de cuando tenía unos 9 años. Lleno de anotaciones, dibujos de monstruos y niveles de videojuegos que él inventaba. En la portada, con letras temblorosas, mi juego con mi papá. Adentro, dibujos nuestros, juntos, jugando y creando mundos imaginarios. Ahí, en ese momento, la rabia se mezcló con el dolor y se convirtió en otra cosa. Una amargura fría, una indignación sorda. Yo no le impedí crecer. Lo ayudé a volar. Y él pateó mi mano después de llegar a la cima. Dejé de seguir el canal. Borré los vídeos guardados. Rompí el marco del recibo. Nunca más comenté. Nunca más volví a mirar. Meses después, me envió un mensaje. Hey, el estudio quiere hacer un vídeo sobre mi trayectoria, ¿quieres participar? Respondí con una sola frase, mi parte en tu historia termina donde tú elegiste borrar mi nombre. No respondió. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Han pasado 3 años desde ese mensaje. 3 años desde que mi hijo, mi niño, decidió que yo ya no era parte de su historia. Nunca más llamó. Nunca apareció en Navidad, ni siquiera para decir que estaba vivo. Lo seguí de lejos, incluso contra mi voluntad, porque era imposible escapar por completo. Estaba en todos lados. Entre una ida al supermercado y otra, veía su rostro estampado en cajas de periféricos para gamers, en vitrinas de centros comerciales, en portadas de revistas de tecnología. Daba entrevistas hablando sobre la famosa independencia precoz, sobre lo difícil que fue crecer sin apoyo real. Sin apoyo real. Eso decía él. Con el micrófono que yo compré, con el aislamiento acústico que yo instalé, con el nombre que usó durante meses para firmar los primeros contratos. Me convertí en el villano conveniente de su narrativa de éxito.
Y nadie lo sabía. Nadie sabía que yo me quedaba despierto hasta tarde revisando si aún seguía en línea. Nadie sabía que fui yo quien eligió ese primer aro de luz que él usaba a escondidas. Que fui yo quien retrasó la cuota del coche para poder pagar el dominio de su sitio web al principio. Pero él lo sabía. Y aun sabiéndolo, eligió reescribir todo. Y cuanto más crecía, más enterraba cualquier rastro mío. Creó una fundación, con el nombre de su madre, que lo abandonó cuando tenía 2 años. Instituto Clara, un espacio para jóvenes creadores que no tuvieron apoyo familiar. Me volví una burla cruel, un fantasma que solo él podía ver. Me mudé a una casa más pequeña. Vendí todo lo que me recordaba a él. Menos el cuaderno. Ese cuaderno con los dibujos de los juegos que él imaginaba conmigo. Ese lo guardé. Pero en un armario cerrado, lejos de la vista. Lejos del dolor. Entonces, un día, llegó una carta. Escrita a mano. Era de él. Papá, me dijeron que estás enfermo. No sé si es verdad. Pero si lo es, me gustaría verte. No por mí. Por nosotros. No era verdad. Estaba sano, viejo, pero vivo. Y por un momento, pensé en responder. Creí que tal vez, solo tal vez, estaba intentando limpiar algo dentro de sí. Pero entonces miré el pie de la carta, el logotipo de su productora. Era una carta de disculpas para la cámara. No para mí. Esa noche, tomé el cuaderno. Lo abrí en la primera página. Ahí estaba, mi juego con mi papá. Y escribí encima, con un bolígrafo negro, cancelado. Al día siguiente, publiqué una carta abierta en el periódico local. Pequeña, pero sincera. No estoy enfermo. Estoy vivo, lúcido y cansado. Mi hijo ha tenido éxito, pero no porque fue abandonado, sino porque fue acogido, protegido, amado en silencio. Todo lo que construyó comenzó en mi sótano, con mis recursos, mi paciencia, mi nombre. Él simplemente decidió olvidar. Y ahora quiere recuperar una historia que se vende bien, pero que hiere a quienes quedaron atrás. Que quede claro, mi silencio fue una elección. Pero ahora, elijo no ser borrado. La carta se volvió viral. No porque yo quisiera, sino porque, por primera vez, alguien contó el otro lado. ¿Y adivina qué? Muchos padres me escribieron. Muchos que fueron dejados atrás cuando sus hijos encontraron la fama o la independencia. Unos meses después, él apareció. En la puerta de mi casa. Sin cámaras. Sin equipo. ¿Puedo entrar? Preguntó. Lo miré durante varios segundos. No lo veía hacía años. Estaba más alto, más firme, pero aún con ese mismo brillo en los ojos que tenía a los 14, cuando celebró su primer 1.000.000 de suscriptores llorando en mis brazos. No, respondí. Pareció no entender. Papá. Tú quisiste el mundo sin mí. Y lo conseguiste. Ahora el mundo es todo lo que tienes. Yo ya no soy un decorado en tu construcción. Soy un hombre con límites. Y tú los cruzaste todos. Cerré la puerta. Se quedó ahí, quieto. Luego dio la vuelta y se fue. Dicen que el amor de padre es eterno. Pero nadie habla de lo que pasa cuando ese amor es aplastado, distorsionado, usado como trampolín y luego tirado como un envoltorio vacío. Yo amé. Y fue verdadero. Pero incluso el amor más profundo tiene un punto de quiebre. Hoy, su canal sigue creciendo. Millones lo siguen. Pero cuando lo veo, ya no reconozco al chico que fingía estudiar para grabar en el sótano. Solo veo a un hombre que decidió que el éxito valía más que quienes lo ayudaron a llegar hasta ahí. Y quizá, solo quizá, eso sea el verdadero fracaso. Pasaron meses desde que le cerré la puerta en la cara. No me arrepiento. Ni por un segundo. Lo que él quería no era reconciliación. Era absolución. Un perdón de escaparate para mostrarle al público que hizo las paces con el pasado. Pero yo no soy una mancha que se borra con un vídeo de 10 minutos y música emotiva de fondo. Después de eso, la prensa se volcó encima. Titulares sensacionalistas, el padre olvidado del YouTube. Padre e hijo se distancian en medio de polémicas. Él intentó defenderse, claro. Hizo un vídeo. Lloró. Dijo que la carta abierta fue un malentendido. Pero ya era demasiado tarde. El público no es tonto. Empezaron a investigar. Y lo descubrieron todo. El contrato que había firmado con mi nombre. La fundación usando la imagen de la madre ausente.
Las mentiras sobre no haber recibido apoyo. Y lo peor, las capturas de pantalla de los correos que le envié cuando aún era menor de edad, organizando el canal, gestionando sus finanzas, preguntándole si necesitaba algo, ofreciéndole ayuda, todo ignorado. El castillo de naipes empezó a derrumbarse. Las marcas cancelaron contratos. La fundación congeló actividades. Los seguidores empezaron a desaparecer. Y fue solo entonces, solo cuando lo perdió todo, que intentó buscarme de nuevo. Pero esta vez, no vino en persona. Recibí una carta de su abogada. Pedía mi autorización para grabar un documental sobre nuestra historia. Decía que quería mostrar la verdad y que el proyecto podía beneficiarnos a ambos económicamente. Leí eso con las manos temblando, pero no de emoción. De rabia. Tomé el teléfono y llamé directamente. Dígale a su cliente que la verdad no se vende. No está. Y si usa mi nombre, mi imagen o cualquier recuerdo que me involucre, lo demandaré hasta el último centavo que le quede. Ella intentó argumentar, de forma profesional, claro. Pero colgué. Y esa misma noche, fui al armario donde guardaba el cuaderno. Tomé mi juego con mi papá. Lo rompí. Página por página. Sin vacilar. Aquello fue real. Fue hermoso. Pero se acabó. Y ya no merecía vivir en las sombras de la mentira que él construyó. Empecé a escribir. Un blog. Pequeño, anónimo. Un espacio mío. Lo llamé Detrás de la cámara. En él, empecé a contar historias de padres como yo, borrados de los créditos por sus propios hijos. Los bastidores del éxito, los nombres que nadie menciona en los agradecimientos. Pronto el blog se hizo viral. Gente de todo el mundo escribió. Y así, sin pretenderlo, creé un espacio de verdad, no de fama. Entonces recibí un mensaje directo, sin firma. Papá, sé que tú estás detrás del blog. Leí todo. Lo siento. Todavía te amo. Sentí un nudo en el estómago. Todavía te amo. Como si su amor fuera un grifo que él podía abrir o cerrar a voluntad. Como si el daño que causó fuese una fase de videojuego que se puede reiniciar. Pero no lo era. Respondí con calma. Frío, pero honesto. No necesito tu amor. Necesito tu ausencia. Carga con el peso de lo que perdiste. Como yo cargué con el peso de lo que di. Nunca respondió. Y fue ahí cuando finalmente me sentí libre. Hoy vivo en otro lugar. Un sitio pequeño, pero mío. Ya no cargo con el peso de haber sido el héroe secreto de una historia que me descartó. Y cuando escucho su nombre en la televisión, cada vez más raro, ya no duele. Solo pienso, lo tuvo todo. Solo que no supo cuidarlo. ¿Y yo? Yo sigo aquí. Sin aplausos. Pero entero. Lo último que esperaba era verlo aparecer en la puerta de mi nuevo apartamento, con una gorra cubriéndole el rostro, una mochila al hombro y la mirada de quien lo perdió todo, porque, en el fondo, sí lo había perdido. Intenté cerrar la puerta antes de que dijera algo, pero fue más rápido. Papá, solo escúchame. Me quedé parado. No por lástima. Por una mórbida curiosidad. ¿Qué versión de la historia preparaba ahora? ¿El hijo arrepentido? ¿El hombre humilde que fue traicionado por la fama? Ya había visto ese teatro antes. Yo crié a ese guionista. Entró sin ser invitado, miró alrededor con una mezcla de vergüenza y asombro. ¿Esperaba lujo? ¿Esperaba que yo hubiera convertido mi vida en un infierno por su ausencia? Lamento decepcionarte, hijo. Aprendí a vivir sin ti. Incluso aprendí a disfrutarlo. No vengo a pedir dinero. Ni favores, dijo, dejando la mochila en el suelo. Solo necesitaba verte. Saber si aún se puede arreglar. ¿Arreglar? Me borró de su vida pública como si yo hubiera sido un tropiezo inconveniente. Me convirtió en una lección de superación, en un obstáculo vencido, cuando fui el único puente que nunca tuvo que construir. Fui yo quien sostuvo los cimientos con las propias manos mientras él subía. Lo destruiste todo, fue lo único que pude decir, con la voz más firme de lo que imaginé tener. Me sustituiste en tu propia narrativa. ¿Y ahora quieres reescribir otra vez? Bajó la cabeza. Silencio. Pero no el silencio pesado del arrepentimiento. Era el silencio de quien fue atrapado de nuevo, sin el guión preparado. Perdí el canal. Así que era eso. Finalmente la verdad. No vino por mí. Vino por él.
Porque la cuenta se agotó, los contratos se evaporaron, los seguidores desaparecieron como aplausos tras un espectáculo fallido. Las marcas rompieron lazos. Ya nadie confía en mí. La productora quiere demandarme por daños a su imagen. Me echaron del apartamento. Yo, no tengo a dónde ir. Tuve que reír. Una risa seca, amarga, la primera que se me escapó desde que él me dejó atrás con la misma frialdad con la que ahora me pedía auxilio. ¿Y qué es lo que quieres de mí exactamente? ¿Que te ofrezca la cama? ¿El desayuno? ¿Que compre otro micrófono de $300 y te diga que todo va a estar bien? No respondió. Y eso fue más revelador que cualquier palabra. Hijo, continué, cruzando los brazos, no perdiste el canal. Te perdiste a ti mismo. Tiraste a la basura quién eras, quién te sostuvo cuando nadie te miraba. Te volviste un producto. Y ahora que nadie quiere comprarte, recuerdas que eres humano. Yo no soy así, me perdí. Pero no soy eso. Sí lo eres. Y lo peor, elegiste serlo. Tragó en seco. Intentó sonreír, esa sonrisa falsa que usaba en las miniaturas de sus vídeos, y por un instante, casi sentí lástima. Casi. Solo, quería volver a ser tu hijo. Pero ya no lo eres. Se quedó inmóvil. Como si le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Pero la verdad no mata, revela. Y quizá, por primera vez, él estaba viendo su reflejo real en el espejo, el niño que un día me pidió ayuda para leer un guión ahora ya no sabía ni cómo presentarse sin un personaje. Señalé su mochila en el suelo. Hay un albergue a 4 cuadras de aquí. ¿Barato? Dan 3 comidas al día. Mejor que lo que muchos tienen. Ve allí. Y piensa. No en mí. En ti. Recogió la mochila con lentitud. Se detuvo en la puerta. Casi dijo algo, pero se detuvo. Y por primera vez, tal vez entendió que ya no había escenario, ni audiencia, ni segunda oportunidad. ¿Se fue? Y yo cerré la puerta. Esta vez, sin dudar. Me senté en el sillón, tomé mi café frío de la mañana y me quedé mirando por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente a nuestra tragedia doméstica. Y yo también. Porque ahora era simplemente un hombre que había sobrevivido a su propio hijo. Y nunca más, dejaría que alguien me convirtiera en un extra de mi propia historia. No volvió. Ni ese día, ni al siguiente, ni el mes que siguió. Y, para ser sincero, esperaba que no volviera nunca más. Ese albergue debió ser el primer lugar en años donde durmió como una persona común, sin luz de aro, sin edición de voz, sin likes, sin comentarios, sin aprobación automática de fanáticos ciegos. Pero claro, la paz no dura. Especialmente cuando uno ha criado a un monstruo que aprendió a sobrevivir alimentándose de narrativa. La notificación apareció un domingo por la mañana. Un nuevo vídeo en su canal. El mismo canal que yo creía muerto, hundido, cancelado. ¿El título? La verdad sobre mi padre, el silencio que me hirió. Por un momento, dudé en hacer clic. Pero ya era tarde. Mi dedo ya estaba sobre el play como si mi cuerpo supiera que necesitaba eso. Necesitaba sentir el cuchillo entrar otra vez para comprobar que aún dolía. Estaba sentado en un nuevo estudio. Más humilde, con fondo oscuro, casi teatral. Su voz era suave, controlada, ensayada. El mismo tono que usaba cuando quería parecer humano, incluso detrás de un guión escrito para manipular. Ojalá nunca hubiera tenido que hacer este vídeo, empezó. Pero llegó la hora de abrir el corazón. ¿Por mi paz? Por la verdad. Y entonces vino el espectáculo. Me llamó ausente. Dijo que fui de apoyo técnico, pero emocionalmente negligente. Que le di las herramientas, pero nunca el afecto. Que mi silencio, ese silencio que él mismo exigió con su emancipación, fue lo que lo destruyó. Mentiras cosidas con verdades incómodas. Porque él sabía lo que hacía. Sabía que el público no verifica hechos, solo siente. Y él es bueno haciéndolos sentir. ¿La cereza del pastel? Dijo que me había buscado recientemente. Que me ofreció paz, reconciliación, perdón. Y que yo lo rechacé con frialdad. Dijo que fui cruel. Que preferí tener la razón antes que tener un hijo. El vídeo superó los 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. ¿Y los comentarios? Un pozo negro. Viejo narcisista. Ahora entiendo su trauma. ¿Cómo alguien puede negar a su propio hijo así? Mis redes fueron invadidas.
gente insultándome, enviándome amenazas, diciendo que debería morir solo como me lo merezco. ¿Y lo más irónico? Volvía a ganar seguidores. Volvía a recibir patrocinios. Rehabilitado por la emoción colectiva. El ciclo se repetía. Y, por segunda vez, me borraba. Me convertía en el antagonista conveniente de su camino de héroe. Pero esta vez, no me quedé callado. Yo ya tenía el blog. Ya tenía una base. Personas que confiaban en mi voz. Padres, madres, tíos, hermanos que también habían sido silenciados en nombre de una narrativa bonita para YouTube o Instagram. Así que escribí. No un texto. No una carta. Un libro. Lo titulé La farsa del hijo héroe. En él conté todo. Con fechas, documentos, recibos, capturas de pantalla. Desde el primer micrófono hasta el momento en que rompí su cuaderno, ese que decía mi juego con mi papá. No dejé espacio para dudas. Ningún hueco para que él lo llenara con lágrimas falsas y filtros vintage. Lo publiqué de forma independiente. Sin editorial, sin marketing. Solo la verdad cruda. La primera edición se agotó en 3 días. A la semana siguiente, di una entrevista. No lloré. No ataqué. Solo conté. Frío. Claro. Dolorosamente real. Él intentó defenderse de nuevo, pero esta vez nadie le creyó. El público, finalmente, se cansó. El ciclo ya no funcionaba. El escudo emocional se agrietó. Lo que antes causaba conmoción se convirtió en agotamiento. Y los números empezaron a desaparecer. Lentamente, como agua deslizándose por un fregadero atascado. Hasta que un día, sin aviso, su canal fue eliminado. Y así fue como todo terminó. No con una reconciliación melodramática, no con un abrazo en cámara lenta al sonido de un piano. Terminó con la verdad expuesta, el silencio respetado y un hijo aprendiendo, demasiado tarde, que no se escupe sobre quien te construyó. Hoy vivo tranquilo. Sigo escribiendo. Sigo tomando mi café por la tarde, mirando por la ventana como siempre. Pero ahora, al lado del marco vacío donde colgaba aquel recibo del micrófono, hay otro cuadro. La primera página de mi libro. Con la dedicatoria manuscrita. Para todos los padres que fueron olvidados, y eligieron recordarse a sí mismos. Y sí, sigo solo. Pero ahora, solo por elección. Y, por fin, en paz. Pasaron meses de calma después de que su canal cayó. El mundo se volvió más silencioso sin la presencia constante de su imagen vendida como producto de superación. Las marcas desaparecieron. Los fans se esfumaron. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza entre agencias y estudios. Pero aún había algo dentro de mí que no estaba en paz. No soy un hombre de venganzas impulsivas. Nunca lo fui. Pero la vida me enseñó que hay cosas que el tiempo no arregla. Algunas heridas no cicatrizan con silencio. Algunas traiciones exigen respuesta. No por odio, sino por justicia. La destrucción de mi imagen pública, el linchamiento digital, la inversión calculada de la historia, todo eso tuvo consecuencias. Perdí trabajos. Contratos que tenía como consultor freelance fueron cancelados después de su vídeo. Amigos se alejaron. Y, sobre todo, perdí mi propia voz durante un tiempo. Y él creyó que podía simplemente borrar el canal, desaparecer por un tiempo y reconstruirse en otra plataforma, con otro nombre. Porque eso fue exactamente lo que intentó hacer. Usando un nuevo seudónimo, creó una identidad falsa y empezó a publicar vídeos de nuevo. Pero ahora en una línea mística, hablando de nuevos comienzos, sanación, energía, crecimiento espiritual. Un personaje completamente nuevo, con barba descuidada, ropa neutra y frases vacías como "el universo devuelve lo que sembramos con luz". Pero yo lo conocía. Conocía cada tic, cada tono de voz. El maquillaje espiritual no ocultaba el oportunismo. Y fue ahí cuando actué. Reuní todas las pruebas. Todos los documentos que conectaban su nueva identidad con la antigua. Capturas de IP, correos electrónicos, contratos con el mismo número de cuenta bancaria, publicaciones viejas que se olvidó de borrar, archivos de registro de dominio conectando el nuevo canal al nombre de su madre ausente, la misma imagen que ya había usado como escudo antes. Presenté una denuncia formal por fraude, suplantación de identidad y uso indebido de imagen familiar. Pero eso era solo el comienzo. Recordé un detalle que él había olvidado, aquel recibo del primer micrófono, comprado con mi tarjeta de crédito. Todavía tenía el comprobante. ¿Y sabes qué más?
Todas las donaciones recibidas hasta su emancipación legal también estaban a mi nombre. Legalmente, yo era el responsable. Y eso solo significaba una cosa: impuestos no pagados, declaraciones omitidas, contratos firmados por un menor disfrazados como si fueran de un adulto. Llevé todo a las autoridades fiscales. Los procesos comenzaron de forma discreta, como todo en ese tipo de investigaciones. Pero pronto salieron a la luz. La nueva persona espiritual fue desenmascarada. Aparecieron los titulares. Influencer espiritual investigado por fraude fiscal y suplantación de identidad. Las redes volvieron a incendiarse. Solo que esta vez, no había narrativa preparada. Él intentó defenderse, claro. Apareció en un vídeo mal grabado, con el rostro abatido, diciendo que estaba siendo perseguido por un familiar resentido. Pero no funcionó. Porque esta vez, yo también tenía un vídeo. No lloré. No hice teatro. Grabé sentado en el mismo sillón donde todo comenzó. Hablé como padre. Pero también como hombre. Hablé del abuso emocional, de la manipulación pública, de las consecuencias reales que él nunca enfrentó. Mostré documentos. Mostré fechas. Mostré quién era realmente el hijo que el mundo idolatraba. El vídeo estalló. Y esta vez, nadie lo defendió. Perdió todos sus canales. Tuvo que pagar una multa. Le congelaron bienes. Descubrió lo que pasa cuando se juega con la imagen de los demás creyendo que el mundo es un tablero donde solo él tiene piezas. Supe, por amigos en común, que ahora vive en un pequeño cuarto alquilado, sin cámara, sin micrófono, sin público. Trabaja en una cafetería, de vez en cuando. Casi nadie lo reconoce. Y los que lo reconocen, se apartan. ¿Y yo? Volví a ser escuchado. Me invitaron a dar charlas sobre abuso digital y familiar. Escribí otro libro, esta vez sobre reconstrucción emocional después de relaciones familiares tóxicas. Recibo cartas de padres, hijos, hermanos, diciendo que mi historia los ayudó a entender sus propios límites. Y en un marco, sobre mi escritorio, hay dos cosas. El recibo del micrófono. Y la primera página del proceso fiscal que llevó a mi hijo a la ruina. No por crueldad, sino por consecuencia. Algunos padres callan. Otros perdonan. ¿Yo? Yo le enseñé a mi hijo a no escupir sobre el cimiento que lo sostuvo. Y ahora tiene tiempo de sobra para reflexionar. En silencio. Como lo hice yo. Durante años.